Item 131, missile suspension released. Item 132, launcher closure open. Muerte, destrucción, amenaza, misil y sanción es el lenguaje de uno de los líderes más importantes en el mundo. No porque sea sabio, sino porque trae la licencia de presidente. Y esto preocupa mucho. Las locuras de Donald Trump, las mentiras de Donald Trump, las amenazas y decisiones contradictorias han provocado que todo el mundo se cuestione qué realmente pasa en la mente del presidente de Estados Unidos. Irán ya dijo que tiene demencia y retraso mental. Y dentro de Estados Unidos, muchos, cada vez muchos más, se ríen de sus declaraciones y de sus decisiones. Y es que sí, lo que hace Donald Trump es de payaso, de cirquero y hasta da mucha risa. Pero que no por dar risa, las amenazas no dejan de ser peligrosas y de miedo para el mundo entero. Aquí le pongo algunas, porque hoy quiero ir más allá de la enfermedad mental. Soy Roberto de la Madrid y esta noche desde aquí, desde el ojo del huracán, desde Oriente Medio, detrás de la razón. Sweet Lord, America was 10 minutes away from bombing Iran. And who stopped it? Donald Trump. Yeah. What's that? Who ordered the strike? Also Donald Trump. The point is, we are at peace, thanks to and in spite of President Trump. And can we just take a second to acknowledge how often this happens? Trump takes us all to the brink of a crisis, and then he's the one that pulls us back at the last second. Sometimes it feels like there are two different Trumps making these decisions. And you know what, like maybe they are. Maybe he has an identical twin running around the White House. I mean, that would explain all of the flip-flopping. In fact, it would explain everything. It'd be like, the Mexicans are rapists, and some of them are good people. I'm going to release my tax returns. No, I'm not. Let's make Iran great again. Does that make sense? Make Iran great again. Wait, what? Make Iran great again? So in 48 hours, Trump went from threatening Iran to pitching a MAGA franchise in Tehran? Trump was proud of himself. According to one source, he liked the command of approving the strike, but also the decisiveness of calling it off. Yes, it's that simple. Donald Trump likes the decisiveness of calling off the terrible command Donald Trump just gave. Obviously, the people of Iran are great people. You know, I know many of them. I lived in New York. I have many friends that are Iranian. I did not bomb them this time, but if I change my mind, you should all know that I would be obliterating some fantastic people, really great. They will be missed. El problema es que loco o no loco, él tiene el mando del ejército y hasta los códigos nucleares. Y la amenaza, aunque sea bluff, no deja de ser peligrosa. I'm not looking for war. And if there is, it'll be obliteration like you've never seen before. The United States is not in a position to obliterate Iran. They do not have the capability other than using prohibited weapons. President Trump should remember that we don't live in the 18th century. There is a United Nations Charter, and threat of force is illegal. Este dron de Estados Unidos fue la gota que derramó el vaso. Irán lo derribó, argumentando que violaba su espacio aéreo. Unfortunately, that drone was unarmed. There was no man in it, and it was over international waters, clearly over international waters. Habló Rusia y le dijo, Donald Trump, te equivocas, tu dron violó el espacio iraní. Y refrendó que Irán es el aliado de Moscú. Иран был и остается нашим союзником и партнером, с которым мы последовательно развиваем отношения как в двухстороннем плане, так и в многосторонних форматах.
China también intenta ayudar. Denuncia la política de máxima presión de Estados Unidos contra Irán y sigue desafiando la prohibición de compra de petróleo iraní por parte de Trump. De cualquier forma, el viernes se verán las tres potencias frente a frente en el G20 de Japón. Y seguro que hablarán de Irán. Pues ya está ahí, el documento, son los hechos que dan risa y también dan miedo. Muchas gracias a usted, al equipo detrás de La Razón, a los diseñadores gráficos, al equipo de investigadores, a la oficina allá en Madrid. Muchas gracias por todo su trabajo y su esfuerzo para que este programa salga adelante, pero sobre todo y más que todo a usted, porque sigue ahí en las redes sociales apoyando el programa a pesar de las frecuentes cancelaciones de la cuenta de YouTube de este programa y de Espánteme. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el video wall. Adrián Celaya, presidente de CAI Center, Durango, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, un gran analista sin duda, sobre todo las cuestiones de números económicas y cómo se mueven las cosas allá en Europa y en el mundo entero. Juan Antonio Aguilar, periodista, un periodista muy valioso, siempre con sus apuntes. Gracias, Juan Antonio, por estar aquí. Buenas noches a los dos aquí en Teherán. Comienzo contigo, Juan Antonio. A ver, Donald Trump dice que una sola bala contra un militar de Estados Unidos, contra una base o barco de Estados Unidos, Irán será obliterado, es decir, borrado. Yo te pregunto, ¿Donald Trump está mintiendo? No, estas son las fanfarronadas típicas a las que nos tiene acostumbrados. Yo creo que, siento cierto, y yo lo creo así, que Donald Trump es una persona muy pintoresca, que tiene una cabeza muy mal amueblada, que además yo creo que no le funciona muy bien, pero también es cierto otra cosa, es decir, lleva 3 años de presidente de los Estados Unidos y salvo aquella payasada que hizo en Siria, no ha iniciado ninguna guerra. Esto hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual los peligros de Donald Trump son relativos. A mí me resulta mucho más peligroso esa banda de psicópatas que tiene a su alrededor, los John Bolton, los Pompeo, los Pence, que son del grupo de los conservadores del Estado profundo, de lo que llamaba Trump el pantano. No miente, pero yo creo que los intereses de Trump, que como buen empresario, van por otro lado, y no es el de meterse en una guerra, y ha tenido una oportunidad de oro ahora mismo para hacerlo, y sea por miedo, por prudencia, por ver que entramos en un año electoral y que eso le podía perjudicar, el caso es que no lo ha hecho. Yo creo que hay otros factores, que ahora hablaremos seguramente, que son los que realmente Trump busca. En un momento dado, yo creo que si alguien hace un análisis del perfil psicológico del personaje, yo creo que la diplomacia iraní lo que tendría que buscar es una conversación discreta directamente con él, porque si no es con él directamente, lo que va a tratar es con auténticos psicópatas, belicistas y halcones. Bien. Adrián, Donald Trump canceló el ataque a Irán 10 minutos antes. Tú que eres experto en la economía, algunos dicen que canceló el ataque porque tan solo el ver la crisis con el dron elevó 6% el precio del petróleo. Con un ataque a Irán se hubiera ido a las nubes el precio y eso no conviene a la economía de Estados Unidos ni del mundo y sobre todo no conviene a su campaña para la reelección. Otros dicen que quien paró el ataque fue el poder de Irán. Es decir, Israel, Arabia Saudí y los aliados llamaron a Trump y le dijeron no porque tememos una lluvia de misiles. ¿Qué me dices, Adrián? Bueno, es difícil saber qué es lo que pasó exactamente por la mente de Trump en esos minutos y tampoco tenemos por qué creer la versión que el propio Donald Trump ha dado, de que el ataque se inició a instancia suya y se canceló a instancia suya. Trump es un escenificador, sí creo que se le puede calificar como mentiroso, casi podríamos decir que es mentiroso patológico, pero no solo por instinto, sino como táctica. Es un escenificador permanente. Yo creo que las contradicciones en la política exterior de las presidencias norteamericanas son algo constante en los últimos años, también antes de Donald Trump. Con Donald Trump se ha hecho mucho más evidente y se ha escenificado de forma mucho más directa y mucho más, si se quiere, ridícula. Pero en el fondo lo que late detrás de esto es una potencia que ha sido hegemónica, como Estados Unidos, que ha tenido la hegemonía mundial,
y que ahora está dejando de serlo. Y esto genera unas tensiones internas constantes entre determinadas fuerzas que quieren acomodarse a la nueva situación, otras que no aceptan esa nueva situación y que quieren reaccionar agresivamente, y con unas dudas internas en los propios poderes fácticos y en las distintas fuerzas políticas sobre cómo reaccionar ante un contexto externo y también interno que se les está yendo de las manos. Bien. A ver, quiero ir a la profundidad, Juan Antonio. Como periodista, tú como investigador, ¿qué es lo que hueles? ¿A qué se deben los cambios tan bruscos, las contradicciones de Donald Trump? ¿Es posible que tenga demencia o, ya te lo pregunté, quiero aquí plantearte una hipótesis? ¿No se te hace muy extraño que pareciera que nos pusieron un presidente para todos los días estar preocupados, tener show, todos los días es noticia, todos los días el mundo el mundo entero está distraído con Donald Trump, sus amenazas, sus mentiras, sus contradicciones? ¿No es sospechoso esto? Porque pareciera que hay un plan ya hecho, que se está llevando a cabo discretamente por los lobbies más poderosos, y Donald Trump dijo, no se preocupen, yo mientras distraigo al mundo con mis locuras, y estamos perdiendo de vista algo. ¿Qué me dices de esto, Juan Antonio? Bueno, yo creo que efectivamente la Casa Blanca se ha convertido en un auténtico manicomio. Evidentemente Trump ahí juega un gran papel, pero no es el único, Es decir, no creo que Bolton esté mentalmente mucho mejor que Trump. Es decir, lo que yo sí veo que de alguna forma todo esto es una escenificación a veces ridícula, como ha dicho el compañero, pero hay una lógica, hay una lógica profunda, pero hay una lógica. Estados Unidos sabe y Trump sabe que un conflicto con Irán iba a significar el bloqueo del estrecho de Hormuz, que es el 30 y el 40% de los hidrocarburos y de las fuentes energéticas que llegan a gran parte del mundo. Eso implicaría solamente en el mercado de derivados una caída y un coste económico que posiblemente se entraría en recesión. Estaríamos hablando de billones con B de dólares. Es decir, y Trump necesita, y tiene esa lógica, necesita que eso esté abierto por razones económicas globales, pero también necesita otra cosa, y es que el precio del petróleo se mantenga alto, alrededor de los $70 el barril. ¿Por qué? Porque si volviera a bajar, si Irán volviera a vender 2.500.000 barriles de petróleo al día, si Venezuela vendiera 2 millones otra vez de barriles diarios, si Siria pudiera vender su 1 millón de barriles diarios, el precio del petróleo caería seguramente alrededor de los 30 o 40 dólares como mucho. Y entonces toda la industria del esquisto norteamericano, de hidrocarburos, esto que le hace ser ahora energéticamente autónomo, incluso exportar, se vendría abajo. Y eso sí que sería una crisis terrible para la economía norteamericana y una recesión para todo el mundo. Entonces todo esto al final sí, mucha fanfarronada, mucha locura. Pero si observamos los objetivos, Irán, Siria, Venezuela, intentar evitar que el gas ruso llegue a Europa, tienen una lógica. Es decir, que a veces la locura del personaje nos hace desviarnos de que efectivamente hay un plan detrás y hay unos intereses detrás, ¿no? Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Gracias, por eso estamos en Detrás de la Razón. Bueno, no, eso es un cebollazo, como se dice en México. A ver, Adrián, ¿hay algo más que no estemos viendo? Dime tú. No, de hecho te voy a hacer la pregunta ya de una vez. Mira, hay análisis económicos que dicen que las amenazas contra Irán, las amenazas contra Venezuela, contra China, contra Rusia, se deben a que es el intento desesperado de Estados Unidos por salvar al dólar, debido a varias cosas. Uno, a que Rusia y China se están uniendo para matar al dólar. Dos, la deuda mundial en dólares sube como espuma. Y tres, y lo más importante, debido a que en pocos meses habrá un reset bancario global, un reset financiero, que cambiará el sistema mundial al patrón oro. Tú que eres experto en economía, ¿qué piensas de esto? ¿Es paranoia o es posible esto? Bueno, yo creo que es perfectamente posible. Más que eso diría que es una tendencia lógica de futuro. Otra cosa es atreverse a adivinar el cuándo se pueden producir esos procesos. La caída del dólar
parece que es una necesidad inevitable si tenemos en cuenta la pérdida de peso de la economía de Estados Unidos en el conjunto mundial y la pérdida de peso también político y militar, que es en definitiva los tres factores que estaban manteniendo el dólar como moneda de reserva. Una vez que esa hegemonía de Estados Unidos se pone en cuestión, sabemos que el mantenimiento del dólar como moneda de reserva es cuestión de tiempo. Pero ahí hay muchos factores psicológicos de confianza y tal, en las que seguramente los gobiernos, los servicios de inteligencia estarán jugando con distintas estrategias. A mí me cuesta, evidentemente, hacer una estimación sobre cuándo se puede producir, pero que efectivamente eso en algún momento se va a producir, está claro, y que eso tiene que ser lógicamente una preocupación de primer orden para digamos, las élites que controlan Estados Unidos. Efectivamente, como tú decías, es difícil de creer que no haya algo más aparte de esa estrategia de Donald Trump, que es, digamos, de una escenificación continuada, pero aparentemente de un fracaso continuado. Aparentemente parece que es una estrategia que fracasa con Corea del Norte, fracasa con Venezuela, fracasa en Siria, fracasa con Irán. Bueno, todos estos fracasos algo quieren decir. Donald Trump está manteniendo esa estrategia. Cuesta pensar que, digamos, las élites que controlan Estados Unidos estén tranquilas ante ese continuado fracaso. O bien Donald Trump efectivamente está de forma muy extraña y muy indirecta, como dicen algunos, luchando en el fondo para desactivar ese estado profundo, o bien es una estrategia, digamos, como vosotros decíais, de distracción, mientras que, y esto sería algo más terrorífico, se está intentando dar tiempo a las Fuerzas Armadas norteamericanas para recuperar una ventaja estratégica que han perdido fundamentalmente frente a Rusia. En este momento Estados Unidos no es capaz de ir a un enfrentamiento directo ni contra Rusia, ni contra China, ni contra sus aliados, porque ha perdido la ventaja estratégica y la ventaja tecnológica en defensa. El riesgo que tenemos en este momento es que el dejar pasar el tiempo dé una oportunidad a Estados Unidos de recuperar esa ventaja en la medida en que hagan una inversión masiva con una mayor eficiencia de lo que han hecho hasta ahora, porque, como sabemos, el ejército de Estados Unidos ha sido quizás la organización que mayores derroches económicos ha realizado en todo el mundo, ¿no? Juan Antonio, Adrián, ponle atención a esta pregunta porque también quiero que me digas, pero primero con Juan Antonio, porque la pregunta sigue siendo muy interesante. ¿Para qué Estados Unidos quiere someter a Irán? Tenemos un Estados Unidos con Obama que quiso un acuerdo con Irán y tenemos ahora un Donald Trump con exactamente lo contrario. Quiero que veamos esto en el contexto global. Juan Antonio, hay teóricos económicos que dicen que Trump más bien está en guerra por contrarrestar a los globalistas sionistas que quieren imponer una moneda mundial, una ley mundial y un gobierno mundial y desaparecer poco a poco los países. Esos globalistas sionistas le apuestan a la migración, al libre comercio, al multilateralismo y sobre todo le apuestan a China, ya que fueron los globalistas los que inyectaron dinero a China al llevarse ahí a todas las fábricas de las transnacionales más poderosas del mundo. China necesita alianzas y ahí está Rusia y también Venezuela. Entonces aparece Trump para quitarle el alimento básico a China, el petróleo, y a quien ataca, a Venezuela y a Irán. ¿Qué me dices de esto? Vamos a ver, en todo este proceso hay evidentemente un cruce de contradicciones muy importante. Hay una contradicción interna en los Estados Unidos entre Trump y lo que llamamos el Estado profundo. El Estado profundo es fundamentalmente gran parte del Partido Republicano y sobre todo los neocons republicanos, del Partido Demócrata, perdón, y los neocons republicanos. Y hay una guerra sin cuartel que se lleva desarrollando desde que Donald Trump ganó las elecciones. Pero sobre esa contradicción se superponen además ahora las contradicciones geopolíticas. Unas son globales, que es efectivamente esa competencia de Estados Unidos histórica con las potencias emergentes para que le pueden desafiar en su hegemonía, China, Rusia.
Y luego hay problemas de fractura geopolítica en zonas que son muy sensibles, como por ejemplo Oriente Medio. Y ahí en Oriente Medio, Irán es el pivote geográfico, haciendo destacar aquellas palabras de Harold Mackinder. Es decir, pues en esa región Irán es el pivote geográfico, porque es el control de las zonas de paso, es el control del flujo de las fuentes energéticas. Es ahora mismo un nodo fundamental en el desarrollo de la ruta de la seda. Ojo, por ejemplo, al dato, 23 de mayo, visita del ministro de Exteriores iraní a Pakistán para establecer la conexión de los puertos de Chabahar y Bandar. Ahí está detrás China. Es decir, antes de llegar a eso, ha tenido que haber un acuerdo con China. Es decir, por lo tanto, hay una lucha global que evidentemente se expresa de unas determinadas formas y con unas determinadas contradicciones en unas zonas del mundo y de forma distinta en otras. Hay un problema aquí se superpone el tema famoso de la seguridad de Israel, donde los sectores sionistas en Estados Unidos son implacables. Aquí se superpone lo que ya hemos comentado de la preponderancia del dólar como moneda de intercambio internacional, que es lo que permite a Estados Unidos financiar su déficit, que si no es impagable. Es decir, hay una superposición de planos de carácter geopolítico y de política internacional y económicos que hacen que todo esto sea muy complejo. Bien. Ahora bien, es evidente que da la sensación de que todo esto va de victoria en victoria hasta la derrota final, ¿no? Yo creo que la Casa Blanca ha adoptado una estrategia en la cual le va a ser muy difícil sobrevivir a tantas contradicciones. A ver, lo que me tenías que decir, Adrián, porque puede ser que sean judíos sionistas, globalistas contra judíos sionistas nacionalistas, ¿no? Es decir, por un lado los Soros y los Rothschild y por el otro lado los Rockefeller y los Donald Trump. A ver. Es evidente que Donald Trump ha jugado, a alimentar esta versión desde su propia candidatura presidencial y que una buena parte del voto que consiguió en las elecciones se debían a esta imagen. La cuestión es por qué, una vez que es elegido presidente, esta imagen no se mantiene de forma nítida, y menos en su política internacional. Es decir, es como si Donald Trump estuviese jugando a la vez a las dos bandas, porque efectivamente, como mi compañero ha dicho, Trump puede está intentando mantener en ocasiones una imagen, digamos, pacifista, vamos a decir, frente a los halcones que le rodean, pero él nombró a estos halcones, y no es que haya sido una sorpresa el que esas personas aparezcan después como halcones, sino que en el momento en que Donald Trump les nombra era algo perfectamente sabido, que eran neoconservadores agresivos y que parecía prácticamente una declaración de guerra simplemente el hecho de nombrarlos. Es como si Donald Trump estuviese, dentro de esa táctica suya de escenificación, estuviese a la vez intentando jugar permanentemente a dos bandas. Por un lado, intentando llevarse bien con, digamos, esas élites, digamos, de la oligarquía financiera o sus aliados en Oriente Medio, que son fundamentalmente el gobierno de Israel o el gobierno de Arabia Saudita, y por el otro lado, a la vez, aunque parezca contradictorio, intentando mantener esa imagen, digamos, de antiélite que se la debe a una buena parte de su electorado y a los sectores de los servicios de inteligencia o incluso de los militares que le apoyaron precisamente por eso, porque había desarrollado una crítica muy agresiva frente al continuo intervencionismo de Estados Unidos en el exterior. Por otro lado, eso es la conclusión un poco confusa que sacamos de su práctica en política internacional. Por otro lado, yo sí quiero compartir esta impresión de mi compañero, que es muy importante apuntar a los hechos, independientemente de las escenificaciones. Y efectivamente, cuando intentamos valorar lo que es la presidencia de Donald Trump, hay que tener en cuenta que, a pesar de esa permanente agresividad verbal, los hechos son que en 3 años todavía no ha invadido ningún país, cosa que desde luego no era algo habitual en sus predecesores. Entonces, esto es algo tremendamente importante, porque es muy posible que si la elegida hubiera sido Hillary Clinton, hubiéramos tenido casi de forma inmediata una conflagración mundial, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana, Adrián, en el G20? Se van a ver las caras Xi Jinping, Donald Trump, Putin, y sin duda van a hablar de Irán. 10 segundos porque ya nos vamos. Un adelanto.
En principio, salvo grandes sorpresas, va a continuar la escenificación. Y Donald Trump ha salido de situaciones comprometidas de este tipo con un nuevo conflicto. Y lo hizo hace muy poco en Venezuela y probablemente lo volverá a hacer ahora en Irán a través de un nuevo conflicto, sea con Corea del Norte o con China, pues quizás en 1 o 2 semanas después del G20. Ya me lanzó a Japón antes de llegar a Japón. Gracias, nos vemos. Buenas noches, gracias a los dos, excelente, excelente como siempre, ellos nos traen el conocimiento y nosotros reflexionamos. Y yo me pregunto, ¿por qué si las potencias se acusan de todo, de ser un peligro para la humanidad, para su propio pueblo, de ser asesino, violador de derechos, potencia nuclear, ratero, desestabilizador? Porque si se acusan de todo, yo no entiendo cómo llegan al G20 y se dan de abrazos, se sonríen, se dan la mano. De verdad no tendría sentido, a menos que los pueblos del mundo sean los ingenuos y en las grandes esferas allá arriba acepten que la política solo es el maquillaje para tapar que el poder económico es el único que gobierna el mundo. Lo demás, sonrisas y bravuconadas, son solamente para lo político. ¿Será así? Buenas noches.